Su mejor amigo le robó la esposa. Años después, la vida le dio una lección. Antes de sumergirte por completo en esta historia emocionante, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, eso me ayudará muchísimo en este comienzo. Y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Nos encantaría saberlo, déjalo en los comentarios. Alejandro siempre había sido un hombre trabajador. Desde joven, soñó con formar una familia estable y construir un futuro próspero. En la Ciudad de México, donde creció, conoció a Camila, la mujer que creyó ser el amor de su vida. Juntos, vivieron momentos inolvidables, superando obstáculos y celebrando victorias. Alejandro la amaba con cada fibra de su ser y haría cualquier cosa por ella. Con el tiempo, se casaron y dieron la bienvenida a un hijo, Tomás. Para él, su familia era su mayor tesoro. Pero en la vida de Alejandro también estaba Iván, su mejor amigo desde la infancia. Eran inseparables, compartían sueños, secretos y una lealtad inquebrantable. Iván era carismático y audaz, un hombre que siempre había envidiado la estabilidad de Alejandro. Aunque nunca lo decía en voz alta, en su interior deseaba tener lo que su amigo poseía. Y cuando Camila comenzó a mostrar signos de insatisfacción en su matrimonio, Iván vio la oportunidad perfecta. Camila había cambiado en los últimos meses. Su mirada se volvía distante y su sonrisa, antes brillante, ahora parecía forzada. Alejandro, inmerso en su trabajo para darles una vida mejor, no notó las señales de advertencia. No se percató de que su esposa pasaba más tiempo con Iván, que las conversaciones entre ellos se volvían cada vez más íntimas. Y cuando los rumores comenzaron a llegar a sus oídos, Alejandro se negó a creerlos. Una noche, su mundo se vino abajo. Regresó a casa antes de lo esperado y encontró a Camila e Iván en la sala, demasiado cerca, susurrando. El silencio incómodo entre ellos fue suficiente para encender una alarma en su mente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, sintiendo el peso de la traición en su pecho. Camila desvió la mirada, mientras Iván, con una expresión de falsa inocencia, intentó justificar la situación. Los días siguientes fueron una pesadilla. Alejandro confrontó a Camila, quien, entre lágrimas, confesó lo que su corazón ya sabía. Había estado viéndose con Iván a escondidas, justificando su traición con la soledad que sentía. No quería que pasara, pero pasó, murmuró, sin siquiera atreverse a sostener su mirada. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. El hombre en quien más confiaba le había arrebatado lo que más amaba. El divorcio fue inevitable. Camila no pidió perdón ni mostró remordimiento. Simplemente, empacó sus cosas y se fue con Iván. Alejandro quedó solo, sumido en una tristeza profunda que lo consumía día y noche. El dolor de la traición lo perseguía como una sombra, llenándolo de ira y resentimiento. Pero, en lo más profundo de su ser, supo que no podía quedarse en ese lugar oscuro para siempre. Los años pasaron, pero las heridas no sanaban del todo. Alejandro reconstruyó su vida poco a poco, enfocándose en su hijo y su carrera. Con esfuerzo, se convirtió en un empresario exitoso, dueño de una empresa de tecnología en ascenso. Pero el rencor hacia Iván y Camila seguía latente en su corazón. No buscaba venganza activamente, pero el destino tenía otros planes para él. Mientras tanto, el cuento de hadas de Iván y Camila se desmoronaba. Lo que comenzó como una relación apasionada pronto se convirtió en una pesadilla. Iván nunca fue el hombre estable que Camila necesitaba. Sus constantes infidelidades y problemas financieros la llevaron a arrepentirse de su decisión. Descubrió que había cambiado a un hombre leal y trabajador por alguien que solo le traía desgracias. Camila intentó contactar a Alejandro varias veces. Al principio, para pedirle ayuda con su hijo, pero él se mantuvo firme. No quería abrir la puerta a su pasado nuevamente. Sin embargo, todo dio un giro inesperado cuando Iván cayó en desgracia. Su ambición lo llevó a cometer errores que lo dejaron arruinado. Perdió todo, incluida la mujer por la que traicionó a su mejor amigo. El destino, en su ironía cruel, los llevó a cruzarse nuevamente. Alejandro asistió a un evento empresarial donde se reencontró con Iván. Ya no era el hombre seguro y carismático de antes, sino una sombra de lo que fue. En ese instante, Alejandro comprendió que la venganza más dulce no era la destrucción de su enemigo, sino su propia evolución.
Con una sonrisa serena, se acercó a Iván y le dijo: «La vida te cobró con intereses lo que me hiciste. Y lo mejor de todo es que ni siquiera tuve que mover un dedo». Luego, se dio media vuelta y se marchó, dejando atrás la sombra de un pasado que ya no lo lastimaba. Había ganado sin necesidad de ensuciarse las manos. Porque a veces, la mejor venganza es simplemente seguir adelante y ver cómo el tiempo se encarga de hacer justicia. El tiempo había pasado, pero el resentimiento de Alejandro nunca desapareció del todo. Aunque había logrado reconstruirse como un hombre exitoso, la sombra de la traición seguía rondando su mente. Había aprendido a controlar el dolor, pero no lo olvidaba. Sin embargo, su hijo Tomás fue su mayor motivación para seguir adelante. Quería darle la mejor vida posible y demostrarle que la dignidad siempre prevalece sobre la venganza. Iván, por otro lado, no tuvo la misma suerte. Lo que alguna vez fue un hombre seguro y arrogante ahora se reducía a un fracaso andante. Después de perder su empleo por malas decisiones, cayó en una espiral de deudas y problemas con la justicia. Su fortuna se esfumó, sus amistades desaparecieron y su nombre quedó manchado. Solo entonces comprendió lo que había perdido cuando traicionó a Alejandro. Camila no tardó en arrepentirse de su elección. Cuando la pasión con Iván se desvaneció, solo quedó la dura realidad: él nunca fue el hombre que creyó. Se volvió descuidado, irresponsable y violento. Lo que al principio era emoción y aventura terminó en discusiones constantes y un hogar lleno de gritos. Camila se dio cuenta de que había cambiado a un esposo leal por alguien que jamás la valoró. Un día, desesperada y sin más opciones, Camila buscó a Alejandro. Lo llamó, rogándole que la escuchara, que comprendiera su dolor. Pero él no era el mismo hombre ingenuo de antes. La recibió con educación, pero con una frialdad que la hizo estremecer. «¿Ahora recuerdas lo que teníamos?», le preguntó con una media sonrisa. Camila, con lágrimas en los ojos, admitió que había cometido el peor error de su vida. Para Alejandro, escuchar esas palabras fue un alivio y una confirmación de que la justicia divina existe. Pero no tenía intenciones de volver con ella. Ya no era la mujer de la que se enamoró, era solo una persona rota que ahora veía las consecuencias de sus actos. «No puedes reconstruir lo que destruiste», le dijo con serenidad, dejando claro que su tiempo juntos había quedado en el pasado. Iván, sin embargo, aún no había tocado fondo por completo. Convencido de que todo podía arreglarse, intentó buscar apoyo en los pocos contactos que le quedaban. Pero la reputación de un traidor es difícil de limpiar. Nadie confiaba en él. Sin dinero, sin trabajo y sin el respeto de nadie, terminó viviendo en la miseria. Para alguien que siempre se creyó superior, ese fue su peor castigo. Mientras tanto, Alejandro siguió creciendo. Su empresa expandió sus negocios a nivel internacional, convirtiéndose en un referente en el mundo de la tecnología. Ahora era un hombre de poder, admirado por muchos. Su éxito no solo le permitió una vida cómoda, sino también la satisfacción de haber demostrado que no necesitó de la venganza para hacer justicia. El tiempo se encargó de todo. Un día, en un evento social, Alejandro y Tomás estaban en una gala benéfica. Mientras charlaban con otros empresarios, Alejandro notó a un hombre encorvado y demacrado sirviendo las mesas. Su mirada estaba apagada, sus manos temblaban y su ropa desaliñada hablaba de la vida difícil que llevaba. Iván, reducido a un mesero en un evento donde Alejandro era invitado de honor. Iván sintió el peso de la mirada de Alejandro y bajó la cabeza. No había arrogancia en él, solo vergüenza. Camila lo había abandonado, su fortuna se había esfumado y ahora solo le quedaba el arrepentimiento. Alejandro lo observó en silencio, comprendiendo que no había necesidad de humillarlo. La vida ya lo había hecho por él. Cuando la gala terminó, Alejandro se acercó a Iván. No con ira ni resentimiento, sino con la tranquilidad de quien ya ganó. «Espero que hayas aprendido algo de todo esto», le dijo en voz baja. Iván no pudo responder, solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas y la voz ahogada por el remordimiento. Alejandro le dejó un sobre con dinero antes de marcharse. No porque quisiera ayudarlo, sino porque entendió que su mayor victoria era demostrar que, a pesar de todo, él seguía siendo el hombre que siempre fue, alguien con valores y dignidad. Mientras Iván se quedaba con el peso de su desgracia, Alejandro se marchó con la satisfacción de saber que el destino hizo justicia por él.
Alejandro salió de la gala con una sensación de cierre. No necesitaba hacer más. La vida había sido el juez perfecto, condenando a Iván y Camila a un destino del cual no podrían escapar. Sin embargo, en su interior, aún quedaba una leve curiosidad. ¿Cómo había terminado todo realmente? ¿Qué más había pasado en la vida de aquellos que lo traicionaron? El destino, con su inquebrantable sentido de ironía, pronto le respondería. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su oficina, recibió una visita inesperada. Era Camila, pero ya no era la mujer radiante que una vez amó. Estaba desgastada, con los ojos hundidos y una expresión de derrota. Suplicó por unos minutos de su tiempo. Contra su mejor juicio, Alejandro aceptó escucharla. Camila le contó cómo todo se había desmoronado. Después de traicionarlo, pensó que tendría una vida mejor con Iván, pero solo encontró miseria. Iván se volvió irresponsable, gastando todo el dinero que tenían en apuestas y negocios fallidos. Su relación se deterioró rápidamente, y cuando la crisis económica golpeó, él la abandonó sin pensarlo 2 veces. Perdí todo, Alejandro, sollozó, tomando su mano con desesperación. Ahora entiendo lo que hice, lo que arruiné. Y sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que sepas que me arrepiento. Alejandro la observó con calma. Su corazón ya no dolía, solo sentía una leve lástima. Lo que alguna vez fue amor se había convertido en un eco lejano de un pasado enterrado. Con una voz firme, respondió, no necesitas mi perdón, Camila. Ya pagaste por tus decisiones. Pero no esperes que el pasado vuelva. No podemos revivir lo que murió. Sus palabras fueron un golpe seco para ella, quien entendió, en ese momento, que lo había perdido para siempre. Mientras tanto, Iván seguía en su propia espiral de decadencia. El dinero que Alejandro le había dejado en la gala solo le sirvió para sobrevivir unas semanas. Sin empleo ni oportunidades, terminó viviendo en las calles. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por el frío de la soledad y la desesperación. Alejandro se enteró de su destino por pura coincidencia. Un día, mientras paseaba con su hijo Tomás por el centro de la ciudad, lo vio sentado en una esquina, pidiendo limosna. Apenas lo reconoció. Su cabello estaba sucio, su ropa rota y su mirada vacía. No quedaba nada del hombre que una vez lo traicionó con tanta seguridad. Por un instante, Alejandro sintió un destello de compasión. Pero al recordar todo lo que Iván le había hecho, la sensación desapareció. Se detuvo frente a él y esperó a que lo mirara. Cuando Iván levantó la vista y lo reconoció, su rostro se tiñó de vergüenza. No podía sostener su mirada. «¿Así que este es el final que elegiste?», preguntó Alejandro con voz serena. Iván abrió la boca para responder, pero solo un susurro escapó de sus labios. No tenía excusas, no tenía justificaciones. Solo tenía el peso de sus propias decisiones. Alejandro sacó la billetera y dejó un último billete frente a él. «No porque te lo merezcas, sino porque prefiero seguir mi vida sin cargar con tu miseria». Luego, sin esperar respuesta, tomó la mano de su hijo y siguió caminando. Tomás, curioso, miró a su padre y preguntó, «Papá, ¿quién era ese hombre?». Alejandro sonrió con melancolía y respondió, «Alguien que me enseñó una de las lecciones más importantes de mi vida». Esa noche, mientras observaba la ciudad desde la ventana de su penthouse, Alejandro sintió una paz que no había sentido en años. La justicia no siempre viene de nuestras propias manos. A veces, la vida se encarga de hacer que todo caiga en su lugar. Porque la verdadera venganza no es destruir a quien te hizo daño. Es demostrar que, sin importar lo que pase, tú seguirás adelante mientras ellos se hunden en sus propias elecciones. Los días pasaron y Alejandro sintió que, finalmente, había cerrado el capítulo más doloroso de su vida. No necesitó venganza, ni siquiera palabras duras. La justicia había sido impartida sin que él moviera un solo dedo. Sin embargo, aunque intentaba seguir adelante sin mirar atrás, el destino aún tenía una última jugada para él. Una mañana, mientras se preparaba para una reunión importante, recibió un correo inesperado. Era de un hospital en la Ciudad de México. La enfermera le informaba que un paciente sin identificación había ingresado en estado crítico, y su único contacto registrado era su número.
Alejandro sintió un escalofrío al leer el nombre, Iván Morales. Por un momento, dudó. ¿Qué haría él en esa situación si los roles estuvieran invertidos? Sabía que Iván no merecía su compasión. Pero algo dentro de él, tal vez un resto de la amistad que un día tuvieron, lo hizo tomar las llaves del coche y dirigirse al hospital. Cuando llegó, la enfermera le explicó la situación. Iván había sido encontrado inconsciente en la calle, con signos de desnutrición severa y una infección grave. No tenía a nadie que se hiciera cargo de él. Sin dinero, sin familia, sin amigos. Alejandro respiró hondo y decidió verlo. Al entrar en la habitación, sintió un impacto. Iván era una sombra de lo que había sido. Sus mejillas hundidas, su piel pálida y su cuerpo débil mostraban la realidad de su sufrimiento. Apenas abrió los ojos y, al ver a Alejandro, un destello de emoción cruzó su rostro. No pensé que vendrías, murmuró con voz temblorosa. Alejandro cruzó los brazos y lo miró fijamente. Tampoco yo. Hubo un silencio incómodo entre ellos. Iván intentó sonreír, pero el dolor se lo impidió. Siempre fuiste mejor hombre que yo, susurró con dificultad. Yo te traicioné, lo destruí todo, y tú, sin hacer nada, ganaste. La vida me castigó por mis errores. Alejandro suspiró. Ya no sentía ira, solo lástima. No se trata de ganar o perder, Iván. Se trata de las decisiones que tomamos y las consecuencias que traen. Tú elegiste tu camino, y este es el resultado. Iván cerró los ojos, como si aceptara su destino. Me pregunto, ¿habría sido diferente si no hubiera hecho lo que hice? Alejandro no respondió de inmediato. Pensó en todo lo que vivieron juntos, en los años de amistad, en la traición, en el dolor. Finalmente, dijo, no puedes cambiar el pasado. Solo aprender de él, si todavía tienes tiempo. Antes de marcharse, habló con los médicos. Cubrió los gastos hospitalarios, pero dejó claro que no quería más contacto con Iván. Lo hizo no por él, sino por su propio corazón. Quería cerrar esa historia con dignidad. Camila también tuvo su propio destino. Después de que Iván la abandonara, trató de recuperar su vida, pero el peso de sus errores la hundió en la depresión. Perdió oportunidades laborales, amigos y, lo peor de todo, la confianza de su hijo. Tomás nunca la perdonó del todo por haber destruido su familia. Una tarde, Camila llamó a Alejandro por última vez. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que me arrepiento. No por mí, sino por Tomás. Perdí todo por una decisión estúpida. Alejandro suspiró al escucharla. No hay nada más que decir, Camila. La vida ya te dio la lección que necesitabas. Colgó el teléfono y miró hacia el horizonte. No sentía rencor ni felicidad. Solo paz. Porque sabía que, al final, la mejor venganza no es destruir a los que te hicieron daño, sino ver cómo se destruyen a sí mismos. Los días pasaron y Alejandro sintió que, finalmente, había cerrado el capítulo más amargo de su vida. No sentía satisfacción ni placer en ver a Iván y Camila destruidos. Solo comprendió que la vida se había encargado de impartir justicia sin que él tuviera que mover un dedo. Pero a pesar de todo, aún había algo en su interior que lo inquietaba. A veces, en la soledad de la noche, pensaba en cómo pudo haber sido diferente. ¿Y si Iván no lo hubiera traicionado? ¿Y si Camila hubiese elegido salvar su matrimonio en vez de romperlo? Pero la realidad era inmutable. Las decisiones fueron tomadas y las consecuencias ya estaban escritas. Un día, mientras revisaba unos documentos importantes en su oficina, su asistente tocó la puerta con urgencia. Señor Alejandro, hay una mujer en la recepción que insiste en verlo. Dice que es importante. Alejandro frunció el ceño. No esperaba visitas. Cuando preguntó quién era, la respuesta lo dejó perplejo, Camila. Dudó por un instante antes de decidirse. Sabía que ya no le debía nada, pero algo en su interior le decía que debía enfrentarla una última vez. Cuando entró en la sala de espera, vio a Camila sentada en un rincón. Estaba visiblemente desgastada, su piel pálida y sus ojos hundidos. Se veía tan diferente de la mujer que una vez amó, que por un momento sintió pena por ella.
levantó la mirada al verlo y se puso de pie con cierta dificultad. Gracias por verme, murmuró con una voz apagada. Alejandro cruzó los brazos y la observó con calma. ¿Qué quieres, Camila?, preguntó, sin emoción en la voz. Ella tragó saliva antes de responder. Estoy enferma, Alejandro. Algo grave. No sé cuánto tiempo me queda. Sus palabras lo tomaron por sorpresa, pero su rostro no mostró ninguna reacción. Camila continuó, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Solo quería verte antes de que sea demasiado tarde. Alejandro la miró fijamente. Su mente se llenó de recuerdos de los momentos felices que compartieron, pero también de la traición que lo destruyó. Sabía que lo que ella enfrentaba no tenía relación con lo que hizo en el pasado, pero aún así, no podía ignorar el peso de su historia. ¿Y qué esperas de mí?, preguntó con frialdad. Camila suspiró, bajando la mirada. Nada, solo quería que supieras que me arrepiento. No solo por lo que te hice, sino por lo que destruí en el proceso. Perdí todo, Alejandro. Perdí a mi familia, a mi hijo, a mí misma. Creí que la felicidad estaba en otra parte, y solo encontré el vacío. Alejandro cerró los ojos por un momento, procesando sus palabras. No sentía rencor, pero tampoco compasión. Tras unos segundos de silencio, dijo con firmeza, el pasado ya no importa, Camila. Lo que hiciste no puede cambiarse. Pero si buscas redención, no soy la persona a quien debes pedírsela. Camila asintió lentamente. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no intentó defenderse. Sabía que Alejandro tenía razón. No había marcha atrás. Solo le quedaba aceptar su destino. Antes de marcharse, Alejandro la miró una última vez. Arregla las cosas con Tomás, si aún tienes tiempo, dijo en un tono más suave. Camila sollozó, cubriendo su rostro con las manos. Sabía que su hijo era lo único que aún podía intentar salvar. Alejandro se despidió sin mirar atrás. Mientras salía del edificio, sintió un alivio inesperado. Había cerrado la última puerta de su pasado sin odio ni venganza, solo con la certeza de que había tomado el camino correcto. Mientras tanto, Iván vivía sus últimos días en completa soledad. La enfermedad lo consumía rápidamente, y sin dinero ni amigos, su única compañía eran sus propios remordimientos. En las noches frías, recordaba con dolor cómo había cambiado la lealtad de su mejor amigo por un deseo egoísta. Y ahora, cuando más necesitaba ayuda, no había nadie a su lado. Un mes después, Alejandro recibió una noticia inesperada. Iván había muerto en un hospital público, sin nadie que reclamara su cuerpo. Era el último capítulo de la historia de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió por su propia avaricia. Alejandro no sintió alegría ni tristeza. Solo comprendió, con más certeza que nunca, que la vida siempre encuentra la manera de equilibrar la balanza. En el funeral de Camila, Tomás se despidió de su madre con lágrimas silenciosas. Aunque nunca pudo perdonarla del todo, en el fondo, aún la amaba. Alejandro permaneció a su lado, dándole el apoyo que su hijo necesitaba. No había odio en su corazón, solo la certeza de que debía seguir adelante. El ciclo finalmente había terminado. Esa noche, mientras Alejandro observaba la ciudad iluminada desde su penthouse, sintió una paz profunda. No necesitó vengarse. No tuvo que hundirse en la oscuridad para hacer justicia. La vida, con su implacable sentido del destino, había dado a cada uno lo que merecía. Y con esa certeza, por primera vez en años, durmió sin cargas en su alma. Los meses pasaron y, con el tiempo, Alejandro comenzó a notar que algo dentro de él había cambiado. La herida que una vez lo consumió ahora era solo una cicatriz. El rencor se había disipado, dejando espacio para la paz. No sentía odio, no buscaba venganza, y sobre todo, no cargaba con el pasado. La vida ya había hecho justicia, y con eso, su corazón finalmente pudo descansar. Su empresa continuó expandiéndose, consolidándose como una de las más exitosas del país. Alejandro no solo se convirtió en un empresario influyente, sino en un ejemplo de integridad y resiliencia. Pero su mayor orgullo no era su fortuna ni sus logros, sino su hijo, Tomás. Verlo crecer como un joven fuerte,
noble y con valores firmes, le daba la certeza de que, a pesar de todo, había hecho lo correcto. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Tomás se detuvo de repente y lo miró con seriedad. «Papá, ¿todavía piensas en ellos?». Alejandro supo de inmediato a quién se refería. Respiró hondo antes de responder: «A veces, sí. Pero no como antes. Ahora lo veo como una lección de vida. El pasado no existe para atormentarnos, sino para enseñarnos». Tomás asintió, reflexionando sobre esas palabras. Pero el destino aún tenía un último giro preparado. En un evento benéfico organizado por su empresa, Alejandro se encontró con alguien inesperado: Mariana, una antigua compañera de la universidad. Siempre había sido una mujer determinada, con un brillo en los ojos que reflejaba ambición y bondad al mismo tiempo. En el pasado, compartieron momentos inolvidables, pero el destino los separó cuando Alejandro se casó. La conversación fluyó como si los años no hubieran pasado. Mariana había construido su propio imperio en el sector educativo, ayudando a jóvenes de escasos recursos a encontrar oportunidades. Había en ella algo diferente, una energía que despertó en Alejandro una emoción que creyó perdida. Por primera vez en años, sintió la posibilidad de empezar de nuevo. Los encuentros se hicieron frecuentes. Primero como amigos, luego como algo más. Alejandro sintió que su corazón, después de tanto tiempo, volvía a latir con esperanza. Mariana no solo entendía su historia, sino que le ofrecía una nueva oportunidad para escribir un futuro distinto. Sin traiciones, sin fantasmas del pasado. Solo un amor sincero y sin sombras. Con el tiempo, Tomás también creó un vínculo especial con Mariana. No la veía como una sustituta de su madre, sino como alguien que, con su calidez y bondad, llenaba un vacío que había estado presente durante años. Alejandro entendió que la vida no solo le había dado justicia, sino también una segunda oportunidad para amar sin miedo. Un día, mientras observaban el atardecer desde la terraza de su hogar, Mariana tomó la mano de Alejandro y le susurró: «El pasado no nos define, lo que hacemos con él, sí». Alejandro sonrió, sabiendo que esas palabras eran ciertas. Él no era el hombre traicionado, ni el hombre que buscaba venganza. Era un hombre que había superado la oscuridad y encontrado su propia redención. En la vida, la venganza no siempre es la respuesta. A veces, la mejor revancha es ser feliz, vivir en paz y seguir adelante. Y esa, pensó Alejandro, fue la lección más grande que el destino le pudo enseñar.